Buenos días, estimado auditorio. El nombre de nuestro trabajo lleva por título Piscis stratiotes, condiciones de cultivo para la acumulación de proteína, carbohidratos y lípidos. Lo presenta su servidor, Eduardo Hernández Hernández, quien colaboró con la doctora Gabriela Sánchez Viveros, el doctor Eliezer Polesi Vázquez y la maestra Maricruz Álvarez Jiménez. En esta presentación tendremos el siguiente contenido. Iniciaré con una breve introducción en la que hablaré del problema que nosotros identificamos a través de la observación de la naturaleza y cómo decidimos abordarlo a través de una posible solución que nosotros consideramos viable. Por supuesto, para probar esa posibilidad de solución, nosotros llevamos a cabo una investigación con materiales y método definidos que nos dieron resultados que hablaremos posteriormente, basados en evidencia matemática estadística. Ello fue el respaldo de nuestras conclusiones que socializaremos posteriormente. No dejaré de mencionar las referencias, los agradecimientos y estaremos abiertos a sus preguntas. Comencemos. Em, de forma introductoria, quisiera presentarles a Pistia stratiotes. Pistia es un lirio acuático que crece fácilmente en muchos ecosistemas del mundo. De hecho, esta planta tiene un contenido de proteína de alrededor del 20% de base seca y contiene aminoácidos esenciales. Adicionalmente, tiene un contenido de carbohidratos que es aproximadamente del 50%. Es decir, desde una perspectiva nutricional, esta planta resulta ser interesante porque tiene un alto contenido de proteína, muy nutritiva, y además tiene aminoácidos esenciales que no podemos sintetizar en nuestros cuerpos, necesitamos consumir en la dieta. Y lo mismo aplica para otro tipo de organismos como el ganado. En caso de que no pueda ser viable para ganado, sí podría ser utilizada desde la perspectiva energética para la producción de bioenergéticos como el bioetanol, el biometano, el biohidrógeno por sus carbohidratos. Además, aprovecharíamos ah, el beneficio de que es de rápido crecimiento y fácil adaptación, como les mencionaba. De hecho, este crecimiento es tan rápido y esta adaptación es tan fácil que esta planta llega a convertirse en un problema en muchos lugares del mundo. Esta es una pequeña comunidad en el Chico que ha sido dominada por esta población de Piscis stratiotes. Ello conlleva a que los peces no tengan suficiente oxígeno para respirar y puedan morir, o que otras especies de plantas sean desplazadas, especies oriundas, originarias de estas comunidades son desplazadas e incluso eliminadas debido a que no pueden competir con esta tasa de reproducción. Entonces, Piscis stratiotes es un problema ecológico y económico, recordemos que los peces no sobreviven en estas lagunas, que ya existe. Y no existe solamente, no es un caso aislado, existe en muchas partes del mundo. ¿Qué necesitamos? Alternativas de aprovechamiento. Aunque la literatura ya mencionó que existen algunas oportunidades para aprovechar esta planta, em, hay dificultades para que esto proceda. Entonces, ¿de qué forma podemos nosotros aprovechar esta biomasa? Resulta que dentro de la gama de usos potenciales de Piscis stratiotes, tenemos que se convierta en un alimento para ganado. Por las características bioquímicas que mencionábamos, rica en proteína, rica en carbohidratos, aminoácidos esenciales. Otros autores mencionan que puede ser aprovechable para la dieta humana. Lo mismo, por su alto contenido de proteína, aminoácidos y carbohidratos, que nos la comamos nosotros los humanos. O bien, para la producción de abonos orgánicos. Tanta es la biomasa que se produce, tanta es la materia orgánica que podríamos descomponerla y producir a partir de ella una composta o lombricomposta, es decir, un abono natural. O bien, si no podemos alimentar animales o no podemos producir un abono orgánico, también tenemos la opción de convertirla en un bioenergético. Como les platicaba, biometano, bioetanol o biohidrógeno.
que es el combustible del mañana. Además, otros autores mencionan que esta planta tiene usos medicinales debido a diferentes sustancias que hay en sus tejidos. Esta planta parece tener muchas aristas por las que podríamos aprovecharla. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Pues resulta que a través de los diversos estudios bromatológicos hemos encontrado que la planta, bueno, los investigadores han encontrado que la planta tiene una variabilidad muy grande de su composición. La proteína puede variar desde niveles muy bajos hasta niveles muy altos, de hecho, cercano al 0%. 0%, prácticamente nada de proteína sería bagazo para el animal que se lo coma. Por lo tanto, resultaría ser un animal desnutrido. Esto debido a que no se han descrito las condiciones idóneas para que la planta crezca y desarrolle su máximo potencial para ser utilizada como forraje. Su máximo potencial en proteínas, su máximo potencial en carbohidratos, en lípidos, en fibra soluble, en contenido energético, megajoules, no lo sé. Esas condiciones no han sido descritas, no han sido reportadas. Entonces, ese es el vacío que nosotros encontramos y consideramos que describir estas condiciones permitirá, habilitará el diseño de sistemas de cultivo para su máximo aprovechamiento. Que nosotros podamos obtener todos esos beneficios que acabamos de ver en la diapositiva anterior, los pongamos al servicio de la comunidad. ¿Cómo vamos nosotros a describir esas condiciones? Hicimos una búsqueda de literatura en la que identificamos, recopilamos los reportes científicos que habían hablado sobre el análisis bromatológico de esta planta, de esta especie, y las condiciones en las que había crecido. Por supuesto, tuvimos criterios de inclusión y de exclusión. Inclusión, artículos que fueron publicados en revistas cientizadas y que contaban con análisis bromatológicos de la planta. ¿De acuerdo? Si no contaban con estos elementos, entonces caían en criterios de exclusión, en donde no queríamos saber de ellos. Aunque hubieran trabajado con Pisces stratiotes, si no habían hecho el análisis dermatológico, no los queríamos, o si resultaban ser, no estaban en revistas indizadas. Con esos reportes nosotros construimos vectores en donde homogenizamos las unidades de medida a porcentaje de proteína base seca, porcentaje de hecho de proteína, de carbohidratos y de lípidos, de las macromoléculas más importantes para la alimentación de un animal. Homogenizamos en porcentaje base seca. Por supuesto, con eso estructuramos la base de datos, hicimos los análisis exploratorios correspondientes para saber qué análisis de correlación era el que correspondía y lo ejecutamos, por supuesto, en el software R de la versión 2021. Al final está la referencia. Con lo cual obtuvimos respaldo estadístico para hablar de las conclusiones. Entonces, con esto pudimos tener una pista, porque, vamos, todo tiene que respaldarse con estudios experimentales, pero con esto obtuvimos una pista de cuáles eran las condiciones que tienen una correlación positiva con mayor cantidad de proteína, carbohidratos o lípidos. ¿Qué encontramos? De nuestra búsqueda, recuperamos 13 estudios, todo el mar de información que revisamos. Solamente 13 estudios cumplieron con los criterios de inclusión y estos contemplaron 108 tratamientos. La búsqueda nos dio estudios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, y cada estudio tenía sus propios tratamientos. Hicimos la base de datos que contemplara los 108 tratamientos con todas sus réplicas experimentales, de expresión de datos, perdón, en los diferentes estudios. Con eso, nosotros pudimos hacer nuestros análisis estadísticos. Esto fue lo que encontramos. Encontramos que diferentes contaminantes, esto es importante, hablar de estas condiciones de cultivo. La planta usualmente es expuesta a contaminantes porque ella vive en zonas que usualmente están contaminadas. Y estos contaminantes como los indicadores de fluoruro, cloruro, la demanda bioquímica de oxígeno, los sólidos disueltos, el dióxido de carbono libre, el oxígeno disuelto, tuvieron por lo general una correlación negativa con
la cantidad de proteína en los tejidos de pistas. Conforme más contaminada está el agua, menos proteína tenía nuestra planta. Eso es muy importante porque nuestras plantas van a responder ante todos los estímulos que les pongamos. Si el medio tiene agua, si está deshidratada la planta, si tiene nutrientes, si no los tiene, si hace calor, si hace frío, si hay luz, si hay sombra, si percibe que hay compuestos químicos de alguna otra especie, esto va a tener un impacto en la forma en que la planta va a lograr desarrollarse o no, o inhibirse. Entonces, todas las variables ambientales que les comenté se vieron reflejadas en esta tabla. Las variables de cultivo que nosotros encontramos reportadas fueron el tiempo de cultivo en días, el fotoperiodo, el pH, la temperatura ambiental y la intensidad de luz. Resulta que conforme más tiempo pasa, la planta en cultivo tiene una correlación negativa, entonces menor cantidad de proteína tiene. Plantas más senescentes tienen menos proteína. El fotoperiodo, conforme los días son más largos, la planta tiene menos proteína. Días cortos se relacionan con mayor cantidad de proteína. El pH, hablamos de un pH básico, un pH alto, tiene una correlación positiva. También el calor, parece que la temperatura ambiental conforme aumenta, mejora el contenido de proteína y la intensidad de luz conforme tenemos días cortos pero con intensidad de luz relativamente fuerte, porque tiene una correlación positiva, mejora el desempeño. En sí, estas son las condiciones que logramos identificar a través del análisis documental. Una temperatura de 30 grados, el agua libre de contaminantes disueltos en agua, un pH entre 7 y 7.5 da los mejores resultados, un fotoperiodo de alrededor de 10 horas de luz, con una intensidad de 100 a 140 micromoles por metro cuadrado por segundo. Concluimos que las condiciones de cultivo afectan la composición de la planta. La ausencia de contaminantes disueltos es, por supuesto, deseable. Plantas jóvenes parecen tener un mayor valor nutrimental en comparación con plantas senescentes y la intensidad lumínica debe estar en el rango de 100 a 140 micromoles por metro cuadrado por segundo, 30 grados Celsius, en un fotoperiodo de 10 horas por luz. Estas son nuestras referencias. Por supuesto, queremos agradecer al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, al Doctorado en Ciencias Agropecuarias y a la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad de Veracruzana, a instituciones a las cuales estamos adscritos. Por supuesto, quedamos abiertos a sus preguntas en estos 3 minutos que tenemos. Muchas gracias.